Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Benjamín Sánchez. Estamos aquí en Plenitud Total. Una vez más, hablando acerca de desarrollo personal y de liderazgo. Hoy un súper tema. Hoy vamos a hablar acerca de por qué fracasa mi proyecto. Tal vez si eres de esos emprendedores, de esas personas líderes que siempre están intentando hacer algo nuevo, diferente, mejor. Tal vez te has preguntado por qué ha fracasado mi proyecto y obviamente para asegurarnos de que no vuelva a fracasar otro o que haya menos posibilidades, mírate ese programa, te lo recomiendo. Recomiéndaselo a alguien que te interese, a alguien que creas que lo pueda necesitar. Créeme, va a ser lo mejor. Y bueno, pues lo mejor de lo mejor. ¿Por qué fracasa mi proyecto? Vamos a hablar acerca de eso, pero antes que todo, le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están ya acompañando. María de la Luz Alvarado, todas las personas, recuerden que para poder ver cuando están aquí, ponga su comentario, diga buenas noches, diga hola, ¿qué tal? Diga estoy en tal país, todo lo que quiera. Nicole ya está aquí diciendo bonita noche. Así que, bueno, vamos con toda la actitud y vamos a hablar acerca de este tema que está súper interesante. ¿Por qué fracasa mi proyecto? Seguramente te has hecho esta pregunta, tal vez la has hablado con alguien, has tratado de descubrir qué es lo que ha pasado y la realidad es que las respuestas son simples y son sencillas. Sin embargo, en muchas ocasiones las ocultamos de nosotros mismos. No queremos aceptar o buscamos responsables en otro lugar. Decimos, no, pues es la culpa de este, es la culpa de aquel, es la culpa de alguien más, siempre es la culpa de alguien más. Pero hoy vamos a hablar acerca de esto y si tú quieres ser súper honesto contigo mismo, entonces vas a hacer un listado y decir, híjole, sí, eso me falló, mira, esto también me falló. Y bueno, esto te va a permitir que la próxima vez que intentes otro proyecto tenga mucha mayor posibilidad de funcionar. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos qué es lo que no funcionó, es más fácil que tenemos qué es lo que sí ha funcionado. María de la Luz, bienvenida. Nicole Duarte, bienvenida. Jessica Margo, estupenda noche, mi gente bella, dice. Así que ya saludando a su gente bella. Súper cool. ¿Por qué fracasa mi proyecto? Esto no es para todo el mundo, obviamente. Esto es para las personas que quieren que les funcionen mejor las cosas. Para las personas que obviamente están buscando y saben o tienen esa certeza de que después de un intento y otro intento, cada vez mejor, algo va a funcionar bien. Karen García, buena noche, qué bueno que estás aquí también con nosotros. Hoy vamos a saber por qué fracasa el proyecto. Interesante. Es un tema así como para introspección, un tema como para darnos cuenta, uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo tantos años intentando esto y no funciona? ¿O por qué he intentado tantas cosas diferentes y tampoco funcionan? Hoy vamos a descubrirlo. Ida Morales, saludos. Dice, buenas noches, feliz de estar aquí. Y nosotros felices de que estés aquí con nosotros también. Gracias por estar. Nos da, la verdad, muchísimo gusto que nos estés acompañando. Bonita noche. Gracias los que están compartiendo. Por cierto, gracias también por estar compartiendo ya. Bueno, cada uno de ustedes. Hoy va a estar buenísimo este tema, hablando acerca de por qué fracasa mi proyecto. Natalie, saludos hasta Ecuador también. Buenas noches, saludos, dice. Saludos cordiales, doctor. Gracias a ti. Saludos cordiales a ti también y felicidades por ser de esas personas que siempre están buscando aprender algo más aquí en Plenitud Total. Hoy hablamos acerca de este tema que la verdad que sí es bueno revisar de vez en cuando y de una manera muy realista. Optimista sí, pero optimista realista. Sin negarnos nada, sin pretender que no pasa nada, sin buscar a otros culpables, sino más bien ver hacia adentro y decir, ¿qué me falló a mí? Lo que falló a los demás, bueno, no es asunto de nosotros en realidad, lo que los demás hicieron tampoco, pero lo que nosotros decidimos, los errores que cometimos, es bueno analizarlos para que podamos entonces nosotros decidir de una manera mucho más productiva y no volver a pasar por ese dolor de que algo no haya funcionado como pretendíamos que funcionara. Así que, bueno, gracias por estar compartiendo. Manuel Ruiz Gil, saludos. Y le compartió Idida. Qué bueno, gracias, Idida. Gracias por estar compartiendo este tema hoy de liderazgo, un tema que tiene que ver precisamente con emprendimiento. Esas personas que tienen espíritu emprendedor, esos incansables, esas personas que intentan por todos los medios. Y bueno, vamos hoy a tratar un poquito acerca de este tema. Cecilia Sánchez, gracias, saludos desde México. También Dios te bendiga.
Muchos hemos emprendido diferentes negocios, hemos emprendido y hecho diferentes intentos tal vez. Algunos hemos hecho bastantes intentos. Obviamente, cada vez que algo no funciona, nosotros tenemos el poder de decidir qué sucede. Cuando algo no funciona, tiene dos posibilidades o existen dos posibilidades. La posibilidad de que me amargue porque no funcionó y que evada la responsabilidad y vaya culpando a una persona o a otra, o a un asunto a otro, no sé, al COVID, puedo culpar al vecino, a la vecina, al esposo, a la esposa, puedo culpar a todo el mundo, o existe la posibilidad de que aprenda. Una de dos. Entonces, no se pueden dar las dos cosas. O sea, no puedo yo responsabilizar a alguien más de lo que no funcionó y al mismo tiempo aprender. Aprendemos solamente en la medida en que aceptamos responsabilidad por aquellas cosas que no hicimos de manera apropiada. Las decisiones equivocadas, etcétera. Y hoy hablamos precisamente de eso. Los que hemos emprendido diferentes negocios, hemos hecho diferentes intentos y algunos de ellos no han funcionado. Y vamos a ver la lista así de manera somera, de manera rápida, pero si tienen ustedes alguna ahí de experiencia propia que digan, yo sé por qué, yo también, a mí no me funcionó por esto, les voy a decir, tiene un beneficio terapéutico también. El hecho de que ustedes lo escriban reconociéndolo, aceptando responsabilidad, eso les ayuda a identificarlo, pero también a interiorizarlo y decir, wow, o sea, yo reconozco que esto me falló, estará más presente en tu memoria la próxima vez que intentes algo y será más difícil que lo pases por alto y que lo vuelvas a repetir. Entonces, número uno, una de ellas es que mis proyectos pueden fracasar porque me preocupa demasiado lo que digan los demás. Me preocupa demasiado lo que digan los demás. Entonces, cuando nosotros estamos pendientes de lo que dicen los demás, no podemos estar pendientes de lo que decimos nosotros. Aquí les va. Cuando es más importante lo que dice la gente que lo que dice mi negocio o mi emprendimiento, entonces iré por lo que dice la gente y no lo que dice el emprendimiento. Entonces tomaré decisiones basadas en lo que la gente cree o la gente pide que yo haga de manera directa o indirecta, o más enfocado en lo que el negocio me pide, el emprendimiento me pide. Y bueno, obviamente vamos a ir viendo. El primero es entonces porque me preocupa demasiado lo que digan los demás. Y vamos a leemos los comentarios. Obviamente los comentarios son sumamente importantes. Y tenemos aquí a alguien, Carmen Sánchez que dice, me faltaba conocimiento y acción. Bueno, qué bueno que estás entrando en ese círculo de gente que no evade la responsabilidad, no busca culpables, sino que más bien acepta y reconoce que hay algunas áreas que no funcionaron bien. Eso nos garantiza que hoy nos funcionen mucho mejor. Dijimos por qué fracasa mi proyecto, mi negocio, mi emprendimiento. Número uno, porque me preocupa demasiado lo que dicen los demás. Número dos, ¿por qué más también fracasa o no tiene éxito mi proyecto? Otra de las razones es obviamente que no estoy preparado. O sea, digamos académicamente. ¿Qué quiere decir esto? No estoy preparado, no conozco bien el producto, no conozco bien el mercado, no conozco bien la competencia. Tres cosas que necesitamos conocer bien: el producto, el mercado y la competencia. No me he preparado como administrador, tal vez. Entonces tampoco estoy listo para ello. Nos damos cuenta entonces que, número uno, si me preocupa demasiado lo que diga la gente, lo que digan los demás. Número dos, si no me preparo académicamente, o sea, no conozco el producto o el servicio que ofrezco, el mercado y la competencia, entonces no estoy preparado en realidad para tener éxito en este emprendimiento o en este tipo de negocio. Entonces, nosotros obviamente vamos a intentar o hacer todo lo que se pueda para prepararnos de antemano. Hay gente que después de que ya inicia, descubre que está difícil, descubre que está teniendo mucha dificultad y entonces decide empezar a prepararse.
Obviamente es mejor que nunca prepararse, definitivamente. El asunto es que sería mucho mejor si nos preparamos antes, porque entonces el tiempo de sufrimiento, el tiempo de dolor, ¿sí?, de crecimiento del emprendimiento del negocio es mucho más corto. Si nos preparamos a priori, si nos preparamos de antemano, si nos preparamos antes de iniciar. Alguien me preguntó una vez, oye, quiero comenzar un negocio, y le dije, ¿ya trabajaste en alguna ocasión? Era un negocio en aquel tiempo, recuerdo que un negocio de transmisiones automáticas. Y me dice, yo voy a comenzar mi propio negocio de transmisiones automáticas. Era como reconstruirlas, abrirlas todas y reconstruirlas. Y entonces le digo, pues no está mal. Le dice, es que fulano de tal está yendo muy bien. Le digo, no está nada mal, pero tal vez deberías de trabajar primero con fulano de tal, o deberías de trabajar en una empresa de estas para que conozcas cómo funciona, y luego después de allí tú puedes poner tu propio negocio. Bueno, no lo hizo, se arrancó poniendo su propio negocio y obviamente no conocía proveedores, no conocía costos, no conocía muchos asuntos como muy, muy de dentro del negocio, y entonces no le funcionó. Estuvo un año y medio tal vez, si acaso, y perdió todo lo que había invertido y no funcionó. Entonces, prepararse es importante. Número 1, dijimos por qué fracasa mi proyecto, por qué mi proyecto no funciona. Número 1, dijimos porque me preocupa demasiado lo que digan los demás. Me preocupa, o sea, pongo demasiada atención a las opiniones de otras personas. Es que no va a funcionar, yo no sé por qué haces eso. Ya te convencieron, ya te metiste eso. Ese negocio no es un negocio de verdad. Búscate un trabajo que sea serio, etcétera. Escuchamos demasiadas voces negativas, escuchamos demasiadas opiniones de otros que no están invirtiendo en nuestro negocio. 2, dijimos, porque no estoy preparado conociendo mi mercado, mi producto y mi competencia. 3 cosas: mi mercado, mi producto y mi competencia. Necesito entender perfectamente esto. Hay otra razón, pero antes de irnos a otra razón, yo quiero poner los comentarios, leer los comentarios de las personas que están acompañándonos. Y Claudia Rodríguez, saludos. Claudia Rodríguez dice, buenas noches, doctor Ben, desde Vianney, Colombia. Saludos, Claudia. Qué bueno que estás aquí, me da muchísimo, muchísimo gusto. Y María Figueroa, saludos, un abrazo fuerte, y un café pendiente y todo lo demás. Eugenia Mondragón dice, muy interesante tema, buena noche. Buenas noches, Eugenia. Qué bueno que estás aquí. La intención es obviamente que sea interesante. La intención es que les ayude, que les bendiga. Esto es para líderes, para emprendedores, para personas que no se conforman con menos y que están ahí intentando una cosa y otra hasta que funciona. Mari Herrera, saludos, buenas noches. Dios les bendiga, Dios te bendiga también a ti. Mari, qué bueno que estás acompañándonos aquí. Nos da muchísimo gusto. Hoy estamos hablando acerca de por qué fracasa mi proyecto. ¿Por qué fracasa mi proyecto? Número 1, dijimos porque me preocupa demasiado lo que diga la gente. Número 2, porque no me preparo académicamente o no estoy preparado, no conozco el negocio en sí, no conozco el mercado, no conozco el producto, ¿sí?, y no conozco la competencia. Número 3, falta de autodisciplina y liderazgo. Falta de autodisciplina y de liderazgo. Así que esta va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque obviamente la autodisciplina no es algo con lo que nacemos. Si venimos de un hogar que es muy disciplinado, muy ordenado, muy estructurado, entonces aprenderemos autodisciplina y se nos facilitará. La realidad es que la mayor parte de nosotros no venimos de ese tipo de hogares. Unos venimos de hogares disfuncionales, otros de hogares indisciplinados, otros de hogares de padres sobreprotectores, controladores, etcétera, etcétera. Y entonces obviamente no traemos eso con nosotros y es necesario que nosotros vayamos adquiriendo estas habilidades. Si no adquirimos habilidades, se convertirán en nuestras debilidades. Se convertirán en nuestras debilidades. Así que, obvio, no podemos permitir eso, porque no queremos hacer otro intento de emprendimiento, no queremos hacer otro intento fallido, obviamente. Recuerde que cada intento fallido pudiera afectarnos y hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de seguir con la lista, muchas gracias a todos ustedes que están compartiendo. Mil gracias a ustedes que están por ahí poniendo corazones, poniendo sus likes, los que están enviando estrellitas.
Gracias a todos ustedes, la verdad, son lo máximo, lo máximo. No se les olvide que nosotros tenemos la intención de ayudarle para que sea exitoso en su negocio, para que sea exitoso en todas las cosas que usted está haciendo. Esa es nuestra mejor intención. Hablando, ¿por qué fracasa mi proyecto? Dijimos porque me preocupa demasiado lo que digan los demás, porque no me preparo, no conozco mi mercado, mi producto o mi competencia. Y número 3, dijimos por falta de autodisciplina y liderazgo. Algunos dicen que el líder se hace. Y yo creo que el líder en realidad puede ser una persona que trae ya un potencial con él y que en su entorno del desarrollo en la infancia pudiera desarrollar ese potencial si se le permite, si se le habilita para hacerlo. O pudiera tener el potencial y de plano no desarrollarlo, ¿sí? Entonces, la falta de disciplina, autodisciplina o liderazgo son cosas interesantes. El liderazgo, recuerde que es precedido por el autoliderazgo y el autoliderazgo incluye la autodisciplina. Entonces, yo necesito aprender a autoliderarme, en otras palabras, a autodisciplinarme antes de ser un disciplinador. El líder usualmente se convierte en un disciplinador de los demás, pero una persona indisciplinada no puede ser disciplinador. Les doy un ejemplo. El líder dice: quiero que lleguen todos temprano, aquí no pueden estar llegando tarde, la puntualidad es sumamente importante. Y al otro día se queda dormido y se le hace tarde. Y al otro también, y al otro también. Entonces, las palabras elocuentes que el líder dice pueden ser destruidas por su propia indisciplina. Repito, las palabras elocuentes del líder pueden ser destruidas o usualmente son destruidos por su propia indisciplina. Entonces, el liderazgo, obviamente, la persona que es percibida como un líder es una persona que tiene características que los demás quieren tener. Y yo le garantizo que nadie dice: yo voy a seguir a tal persona para ser tan indisciplinado como él. Obviamente no. Seguimos a personas que nosotros percibimos como que son individuos que nos van a aportar, nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos, a enfrentar nuestros temores, a descubrir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras fortalezas, ¿sí? A darnos una guía. Queremos nosotros verlos para ver cómo hacen, para ser igual que ellos y llegar a donde ellos están, ¿sí? Ser como ellos son. Entonces, nosotros cuando iniciamos un proyecto hemos de trabajar, ¿sí? Un negocio, un emprendimiento, de invertir en nosotros primero antes de invertir en el negocio. Cuando tú inviertes en ti mismo, automáticamente tú estás preparado para iniciar cualquier negocio. Por ejemplo, voy a invertir en trabajar en mi autodisciplina. Necesito aprender, voy a tomar un curso, voy a ver videos de YouTube, voy a leer libros, voy a hacer lo que sea. Ya estás invirtiendo en tu negocio, pero estás invirtiendo en algo que es mucho más seguro. Cuando invertimos dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros adquirimos un valor que nadie nos puede quitar nunca jamás. Cuando invertimos fuera de nosotros, entonces estamos invirtiendo, tal vez sí es un activo, pero es algo que corre cierto riesgo. Sí, yo empiezo un negocio y digo: voy a invertir tanto para ello y tanto para esta área y tanto para esta área, y nunca invierto para esta área, y esta área es en realidad la que puede hacer que todas las demás áreas funcionen. Entonces, falta de autodisciplina y de liderazgo. Estamos hablando acerca de por qué fracasa nuestro proyecto. Gracias por estar compartiendo, todos ustedes. María Luz Alvarado, gracias por compartir. Carmen Sánchez, gracias por compartir. Jessy, gracias por compartir. Idea Morales, gracias por compartir. Janet Curiel, gracias, saludos hasta México también. María Mercedes Vázquez, gracias por estar compartiendo también. La verdad que amables, me da muchísimo gusto que lo hagan. Créanme que si usted tiene líderes, trabajo de equipo, etcétera, aproveche y compártales este programa, porque les va a ayudar a entender cuáles son los factores que afectan y que no permiten que su emprendimiento o su negocio sea exitoso. Así que vamos a aprender, vamos a atender, vamos a compartir con los demás para que ellos puedan ser beneficiados también de esta información. ¿Por qué fracasa mi proyecto? ¿Por qué fracasa mi proyecto? Usualmente los proyectos que iniciamos, emprendimientos o negocios, no fracasan por factores externos.
fracasan por factores internos. Son como todos los imperios en la historia. Usted estudia el imperio chino, el griego, el romano, y se puede ir. Y todos los imperios, ¿sí?, fallaron no porque el enemigo los conquistara, los destruyera, sino que hubo un factor interno que los debilitó y los destruyó de antemano. Los negocios son exactamente igual. No es la tienda que se pone enfrente y que vende más barato, ¿sí? Es algo dentro de nosotros, nuestra falta de habilidad tal vez para retención, o sea, la captura o la atracción del cliente y la retención del mismo. Obviamente que viene a ser, por ejemplo, la falta de atracción es falta de carisma, la falta de carisma es falta de gracia, y este carisma y esta gracia se adquieren, ¿sí?, se aprenden por medio de una serie de mecanismos como el manejar los pensamientos, con qué pensamientos me voy a atraer gente, ¿sí?, con qué pensamientos yo trato de retener a la gente. Sí, dijimos que para atraer se requiere carisma, para retener se requiere carácter. Y eso es algo que yo necesito trabajar para poder hacerlo. No es el vecino de enfrente, no es la competencia, no es eso. Lo que es que destruye o construye nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Así que, sigamos hablando de esto. El siguiente es falta de planeación. La falta de planeación. Muchas personas toman decisiones, y ahorita vamos a hablar de las emociones, pero muchas personas toman decisiones no planeadas. Voy a comenzar este negocio y se lanzan, empezando con lo que dije hace unos días en otro tema de liderazgo. Dije, se lanzan con una actitud positiva no realista. Sí, no realista. Voy a comenzar un nuevo negocio, ok, y ya tienes para comprar productos, sí, ya lo voy a hacer. Y luego resulta que tengo para eso, pero no tengo para prevenir, o sea, cualquier cosa absolutamente que sucedió. No tenemos una idea, no tenemos de dónde recurrir, no tenemos como dicen, un guardadito, no tenemos ese recurso, y entonces lo que sucede es que automáticamente perdemos nosotros allí y tenemos que abandonar el negocio. Nos falta planeación, planear para inconvenientes, para planear para esas cosas que no están calculadas en algunos momentos. Planear para eso es importante. Cuando nosotros no planeamos, recuerde que hay que tener la actitud más positiva que se pueda, pero estar siempre preparados por si algo no funciona. Y esto es importante en los negocios. Hay personas que ya van 2, 3, 4 meses y de repente por cualquier razón bajan las ventas, y entonces ¿qué sucede? Dicen, no puedo bajar las ventas un mes y ya tengo que cerrar. Porque no hubo una planeación, no se proyectó para ese tipo de eventualidades que siempre suceden en los negocios. Entonces, estamos mencionando razones, ¿sí?, por las cuales fracasan los proyectos, los emprendimientos o los negocios. Dijimos, porque me preocupa demasiado lo que digan los demás, porque no me preparo académicamente conociendo el mercado del producto, no estoy listo para ello, no conozco la competencia tampoco. Dijimos también de la falta de disciplina, la falta de disciplina en liderazgo es importante, la falta de planeación para inconvenientes o cosas imprevistas. Y eso obviamente nos afecta gravísimo, grave. ¿Por qué? Porque estas son las primeras razones por las cuales un negocio deja de existir. Estas son las principales razones por las cuales un negocio deja de existir. Bueno, recuerda que este programa es para ustedes también, así que yo les invito a que pongan sus comentarios, haga preguntas. Tenemos toda la intención de ayudarle para multiplicar sus posibilidades de que su emprendimiento, su negocio, lo que sea que está haciendo, le funcione muy bien. Esa es nuestra intención. Yoli Rodríguez dice, buenas noches, para iniciar un negocio es muy importante planear 6 meses de gastos. Y claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Y continuar cuidando el flujo de efectivo, controlar los gastos y cuidar los ingresos sin descuidar que debemos reinvertir en el negocio y seguir capacitándonos y poniéndonos al día en nuestra profesión. Casi dijiste todos los puntos, Yolis, pero tienes toda la razón. Fíjate que interesante, porque continuar el flujo de efectivo, los 6 meses, mira, seamos honestos, como latinos, mucha gente ni siquiera prepara, o sea, son de tanta fe,
de tanta fe que te dicen, oye, entra a este negocio, sí, no tengo dinero, pues pide prestado. Entonces no empezaste con un mes guardado por si pasa algo, empezaste con un mes atrasado ya porque ya debes, ¿sí? Porque ya debes. Entonces nota, qué interesante que esta nota es importante. Ya estamos empezando en negativo. No podemos empezar en negativo. Es mejor hacer algo, ahorrar y tener un guardado para que no estemos altamente estresados. Sí, obviamente, controlar los gastos es importante. Por eso cuando hablamos de disciplina, ¿no? La mayor parte de los gastos no necesarios son en disciplinas de administración o en disciplinas administrativas. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta sin descuidar que debemos reinvertir. Obviamente, eso debemos de calcularlo. El negocio, yo sí conozco gente que se come el negocio. O sea, imagínate, tú pones un puesto de tacos y no reinviertes y luego luego comes de ahí mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a morir el negocio. Te lo comiste literalmente y no reinvertiste. Conozco muchas personas en pequeños negocios que literalmente lo que les sucede es eso. Lo que les sucede es que matan el negocio porque no le están reinvirtiendo. Obviamente no creo que sea voluntario. Obviamente yo creo que es porque necesitan pagar la luz de la casa, el agua, la escuela de los niños, etcétera. Pero los negocios no funcionan así. Lo que es del negocio es del negocio. Y entonces nosotros debemos de asignarnos lo que necesitamos para los demás gastos que son personales. Ya si no, no va a funcionar. Y obviamente cuando hablamos de esto, hablamos de la falta de disciplina también. Gracias, Jolis. Muy bueno tu comentario. Me parece genial. Gracias por estar comentando. Gracias por estar compartiendo con los demás. Les agradecemos muchísimo que lo estén haciendo. Jolis Rodríguez dice, Nicole Duarte, gracias. Yo creo que Nicole le compartió y entraste con todo, Jolis, entraste comentando y iba a publicar aquí tu comentario, pero no cabía. Bueno, Jacopo, mira, está interesante para que lo lean los que están ahí, porque me parece sabio, me parece inteligente tu comentario y yo creo que vale la pena, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, Yoli, porque no, yo mejor te hubieras venido para acá y te presto un micrófono y tenemos una conversación. Es más, a la próxima, contáctame, ¿no? Nos ponemos de acuerdo porque me parece genial esto, Mira, sí, ahorita vamos a hablar precisamente eso de las personas que nos rodean, de las voces que escuchamos, de los mentores y todas estas cosas que son súper importantes. En ocasiones somos tan valientes que nos aventamos, yo no necesito a nadie, yo puedo, ¿sí? Con la venia de Dios y las ganas que tengo, voy por todo y luego andamos por ahí bastante apurados. Alfonso, saludos, qué bueno que estás aquí. Estamos hoy hablando acerca de tratando de contestarnos la pregunta, ¿por qué fracasa mi proyecto? ¿Por qué fracasan mis proyectos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? ¿No? Y dijimos, nos preocupa demasiado lo que digan los demás, porque no nos preparamos conociendo el mercado, conociendo el producto y conociendo la competencia. Porque nos falta disciplina, o sea, la autodisciplina, y nos falta liderazgo, obviamente. El que no aprende a liderar tiene que hacer todo por su cuenta, por falta de planeación o la preparación a priori, o sea, antes de empezar el negocio. Y otra que pudiéramos mencionar tal vez sería, yo diría que, por ejemplo, la falta de actualización. Todos los negocios son dinámicos, todos los mercados cada vez son más dinámicos. Y nosotros... Sí, es importante que estemos siempre en un proceso de actualización. No podemos decir, no, es que yo ya aprendí, mi abuelito le hacía de esta manera o le hacía de aquella manera. ¿Sí? En el mundo de los negocios es imperativo que nosotros estemos constantemente aprendiendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los movimientos del mercado, qué está sucediendo, qué está por suceder, de hecho, ¿sí? Y esto es sumamente importante para que nosotros podamos, ¿sí? Para que nosotros podamos entonces
saber qué dirección y qué decisiones tomar en nuestros negocios. Mónica Álvarez, mira, nada más tenemos una experta en negocios aquí. Dice, la causa principal es la falta de educación empresarial. Bravo, tienes toda la razón, Mónica. La falta de educación empresarial, ahí pudiéramos aprender todas estas cosas de antemano en lugar de aprenderlas a golpes. Decía mi abuelita, golpes y zorrajones. O sea, en lugar de aprender ya a medio negocio, cuando ya invertiste y cuando ya no tienes y todo, mejor aprender educación empresarial de antemano. Sí, para que entonces una vez que estemos ahí, tenemos unas expectativas correctas acerca de lo que puede suceder. Mónica Álvarez es una experta de 6 dígitos, se llama su empresa y se dedica precisamente a la educación empresarial para las personas que desean iniciar un negocio, pero iniciarlo con el pie derecho. O sea, iniciarlo con el pie derecho, y eso yo creo que es sumamente importante. ¿Para qué? Para que no estemos intento tras intento tras intento y luego se nos genere una afectación de autoevaluación, de autoestima, y después empezamos a pensar, no, tenían razón los que hablaban mal de mí, decían que yo no sabía, que yo no tenía capacidad, que para qué me animaba a los negocios, etcétera. No es que no tengas capacidad, solamente nos falta la educación empresarial, el entrenamiento, el equipamiento, para que nosotros entonces tengamos la capacidad, ¿sí?, de lograr tener el éxito que estamos esperando. Podemos tener entonces unas expectativas realistas. Recuerde que yo creo en ser optimista. Yo soy una persona optimista, pero en negocios necesitamos aprender a ser personas optimistas realistas. ¿Sí? Optimistas realistas, y eso es sumamente importante, ¿sí? Y eso me gusta, Mónica, tener una actitud de estudiante, y esa me gusta, porque entonces no podemos pretender que ya lo sabemos todo, sino saber, como dice Jesse, estar en modo esponja, siempre aprendiendo algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que aprender. El que está a la vanguardia siempre tiene ventaja. Entonces, estar a la vanguardia en los negocios es sumamente importante, y ahí es donde viene otro de los puntos que vamos a mencionar. Para estar en la vanguardia necesitamos estar conectados a las personas correctas, ¿sí? Después de hablar de la disciplina, hablamos de la falta de actualización constante como una razón, la falta de permanencia mencionamos, o sea, intentamos por muy poco tiempo y no nos damos cuenta que los negocios hay que estarlos alimentando. Es como una planta, no podemos sembrar la planta y venir al año y decir a ver si ya está el árbol. Hay que cultivarlo, y eso es importante hacerlo, entonces eso requiere algo de tiempo. Y el siguiente punto que quería mencionar, obviamente, es Mónica, me lo leíste, yo creo. ¿Qué es eso? Por estar con la gente equivocada. A la gente equivocada en los negocios yo les llamo los desmotivadores. Yo sé que es una palabra que no está en el diccionario, pero para mí es la palabra perfecta, debería de estar en el diccionario. Los desmotivadores, las personas desmotivadoras. Imagínense. Los desmotivadores son aquellos que te están hablando al oído constantemente, que te están soplando en la nuca diciéndote no vas a poder. No, eso no va a funcionar. Ay, yo no sé para qué intentas. Ay, pues si no te salió como tú querías. No tiene que salir exactamente como yo quiero, ni tiene que salir en la primera, ni tiene que salir exactamente, solamente tiene que salir. Y nosotros desarrollamos la capacidad de convertir las cosas negativas en cosas positivas también, obviamente. La planeación es sumamente importante también. Alfonso Domínguez dice, exactamente, en el mundo de los negocios se tiene que estar actualícense. Oh, sí, total, Alfonso, así es esto. De acuerdo. Jesse dice, Alfonso Domínguez, totalmente de acuerdo contigo. Saludos, te mando saludos, Jesse. Miren, esta es una realidad, esto es sumamente importante. Los negocios requieren de una preparación, de un entrenamiento, yo le llamo un proceso de formación. Yo necesito formar. ¿Por qué formación? Porque se requiere un tipo de mentalidad. ¿Sí? Se requiere un tipo de mentalidad única de un negociante, de una persona emprendedora. Una mentalidad de esas que no se meten a la casa porque hace tantito frío, de esos que no se arrepienten porque está lloviendo, de esas mentalidades que no prestan atención a las voces negativas que abundan, por cierto, ¿sí? Que hablan desde su baja autoestima, desde su envidia, o vamos a decirlo sencillo, desde, como dice Mónica, desde sus limitaciones.
¿Sí? Nosotros tenemos que ser selectivos en las voces que escuchamos. Decir, esta voz no conviene escucharla, pero habla más fuerte que todas. No importa, yo no escucho esas voces. Yo escucho las voces que dicen, sí se puede. Yo escucho las voces que dicen, sigue intentando. Yo escucho las voces que dicen, no abandones. Yo escucho las voces que dicen, va, sigue intentando. Tal vez no funcionó de esa manera, pero va a funcionar de esta otra manera. Síguete preparando. Yo no escucho las voces de aquellos que dicen, ay, ¿para qué estudias tanto y te preparas? ¿Para qué tanto curso? Bueno, es que hay dos maneras de aprender. Y aquí en Plenitud Total hablamos de eso mucho. Tú puedes aprender cómodamente sentado escuchando a un coach, ¿sí? De desarrollo personal, de finanzas, de negocios. Cómodamente. O puedes aprender en la práctica, cayéndote, tropezándote, resbalándote, golpeándote, poniéndote de pie, tropezándote, cayéndote, resbalándote y golpeándote, poniéndote de pie, y bueno, podemos seguir repitiendo eso. Y mucha gente hace eso. Porque si no, yo me ahorro lo del coach, mejor se lo meto en producto. Pues la verdad no. Lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos, acercarnos a la gente correcta, acercarnos a aquellos, fíjense, acercarnos a aquellos que ya saben la fórmula, que ya rodaron la rueda. No tenemos que inventar la rueda cuando alguien ya la rodó, solamente que me diga cómo funciona la rueda, ¿sí? Jolie Rodríguez dice, como dices, ha habido muchos cambios, necesitamos aprender acerca de estrategias, mercadotecnia, redes sociales y sobre todo servicio al cliente. Uy, cuando tú hablas de servicio al cliente, mira, eso es una clave tremenda. Puedes tener el mejor producto. Puedes tener el lugar más elegante. Es más, esta semana, creo que la semana pasada, esta semana que fuimos a un lugar y dijimos, wow, el lugar está bonito, ¿sí? El producto está sabroso, pero el servicio apesta, ¿sí? Pero el servicio apesta, o sea, literalmente. Y alguien creo que me dijo, deberías de venir otro día y hablar con el gerente y decirle que su negocio se va a caer solamente por las personas que tiene ahí. Entonces, el servicio al cliente, toda la razón. O sea, el servicio al cliente es sumamente importante. De hecho, lo más importante en cualquier negocio es la gente. El cliente es lo más importante. Entonces, prepararnos para eso, yo creo que vale la pena tomar el entrenamiento necesario. Es importante, nos vamos a ahorrar literalmente. Yo estoy seguro que Jesse aquí, Mónica van a estar de acuerdo conmigo. Nos podemos ahorrar años de sufrimiento solamente preparándonos para hacer las cosas como deben de ser. Y Dida dice, necesitamos mucho desarrollo personal para saber tratar con la gente y saber tratar a la gente. Uy, sí. No, imagínate, cuando decimos el cliente tiene la razón, pero nosotros queremos tener la razón porque tenemos necesidad de control, porque somos orgullosos y no queremos reconocer que tal vez cometimos un error, etcétera, etcétera. Y perdemos cliente. Un cliente perdido no solamente representa a una persona. El cliente que se fue incómodo por el servicio o por el producto usualmente le va a comentar a otros. Entonces no solamente perdemos al cliente que se fue incómodo, sino a todos los que él pudiera influenciar. Eso es cierto. Y si hablamos, Alfonso acá viene con otro tema interesante de la fidelización. No, podríamos hablar de un chorro de cosas que son buenísimas, Alfonso, ¿verdad? Para fidelizar al cliente, la base es un buen servicio, tratarlo como te gustaría que te atendieran a ti. Yo siempre digo eso, Alfonso, fíjate. Siempre digo eso. Digo yo, la gente que no sabe tratar al cliente no pensará. O sea, algo tan simple, que si ellos estuvieran sentados a la mesa y alguien les sirviera, ¿les gustaría que los trataran bien? Obviamente no voy a decir más de esto porque no quiero que suene a queja, sino de rato se me sale hasta el nombre del restaurante y todo lo demás, pero no lo voy a hacer, obviamente no. Pero pensemos en eso, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Seguimos con la lista general, digamos, pero si tienen más ideas, saben que son bienvenidas, que este programa no nada más es mío, que usted puede aportar desde su experiencia, desde lo que ha aprendido, porque la experiencia de los demás nos suma a nosotros cuando tenemos humildad para aprender. Modo esponja, decía ese. Por estar con la gente equivocada. Entonces, abandonemos a la gente que nos dice no puedes. Y a la gente que especialmente nos dice no puedes, pero nunca han intentado lo que nosotros estamos intentando.
Y alleguémonos a la gente que nos dice sí puedes porque ellos ya pudieron. Ellos ya saben que sí funciona. Es más, mire, lo mejor de todo es que las personas que han tenido éxito y siguen siendo humildes, no solamente te enseñan lo que sí funciona, sino que tienen la humildad, ¿sí?, para decirte también lo que no les funcionó. Y entonces nosotros nos ahorramos el tiempo, la inversión y el dolor, ¿sí?, haciendo cosas que no funcionan, más bien aprendiendo de otros que con toda la humildad nos comentan lo que a ellos no les funcionó. Y esto yo creo que es sumamente importante. Híjole, estamos hablando de esas voces que nos afectan tanto, esas voces de los desmotivadores, ¿no? Escuchar las voces incorrectas y que nos influencian negativamente. Dicen frases como, no, es que está difícil. Eso ya lo sabemos, no necesitamos que nos recuerde. O, no, eso se me hace como mucho, mucho para ti. O, no, hombre, ese negocio no funciona. Y si nosotros permitimos escuchar esto, ¿sí? Lo oímos, pero no lo escuchamos. Si permitimos escuchar esto, empezamos a drenarnos de energía. Y ahora empezamos a luchar entre dos pensamientos en el que yo decía que sí se podía y él me dice que no se puede. Y ahora la energía se está consumiendo en esa lucha de pensamientos en lugar de consumirse en algo productivo pro negocio. ¿Sí? Por eso cada vez que escuchamos a alguien así, hay que inmediatamente, no sé cómo se dice en español, dismiss. Hay que eliminar ese pensamiento, quitarle el poder a ese pensamiento para que yo no utilice mi energía en la lucha entre el pensamiento que llegó de Mr. Negativo, Mr. Desmotivador, y el pensamiento positivo con el que yo me levanté, para que no se haga esa lucha ahí mientras que a la misma vez estoy luchando con las áreas de productividad. Entonces lo que necesito hacer es ir eliminando, ¿sí? O sea, pierdo la capacidad de escuchar lo negativo. Eso es importante. Bloquear. Gracias, Mónica. Bloquear. Sí, es como que así bloquear. No escucho. Bloquear. Esa es la palabra correcta. Me gustó más. Entonces, bloqueamos. ¿Sí? Somos conscientes. Somos totalmente conscientes y bloqueamos, ¿sí? Porque somos selectivos y entendemos que ese tipo de voces que nos influencian negativamente nos están drenando. Entonces, esa es la palabra. Los bloqueamos para no utilizar energía en esto. ¡Wow! Interesante. Conchi, dice Conchi, tengo 2 años con un negocio, ya lo tengo registrado. Ha sido invertirle y pocas ganancias, pero yo sé que va a crecer. Apenas estuve en una conferencia de crecimiento empresarial y muchas cosas quedaron claras para mí cómo hacerlo crecer. Perfecto. Lo mejor que podemos hacer es capacitarnos. Nos podemos ahorrar años de la vida, la verdad. Mariana, saludos hasta Ecuador. Dice conocimientos en las áreas del emprendimiento a realizar un buen equilibrio emocional. Ahí se puso difícil la cosa, ¿verdad? Estrategias de mercado, finanzas, un buen equipo de trabajo, éxito empresarial. Le imagino. Se pone interesante. Pero ¿sabes qué? Es posible. Si nosotros invertimos en lo que tenemos acá, antes de iniciar y de lanzarnos con todo, créanme, nos podemos ahorrar muchos golpes, muchos contrapiés y muchas de estas cosas. Si tuviera fácil, cualquiera lo hiciera. Alfonso, sí, pues obviamente tienes toda la razón. Es por eso que uno cuando emprende, ¿dónde quedaste? A ver. Un negocio es porque ya dio el primer paso para ser el mejor. Exacto. O sea, yo me preparo emocionalmente. Yo pongo en orden mis pensamientos. Yo decido o soy selectivo con las personas de las que me voy a rodear. Los que hablan chismes, se quejan. Los que hablan negativo y me traen pensamientos limitantes, los voy eliminando porque no los necesito para mi negocio. Necesito a los otros. ¿Sí? Mónica dice, porque somos poderosos, tenemos el poder de elegir dónde vamos a invertir nuestra energía. Totalmente. Nosotros tenemos, me gusta esa palabra, el poder de elegir, nosotros lo tenemos. Lamentablemente, muchas personas eligen de acuerdo a lo que los demás dicen, los negativos. Es que yo iba a elegir que sí, pero es que alguien me dijo que no, que a lo mejor no me funciona. ¿En serio? Yo creo que necesitas escuchar voces diferentes. Hay que ser selectivos, ¿sí? En a quién le permitimos que entre a nuestro cerebro. Voy a repetir esto. Hay que ser selectivos con a quién le permitimos que entre a nuestro cerebro.
Porque esas son las personas que expanden nuestras posibilidades o limitan nuestras posibilidades. Son los que nos mantienen atados, son los que nos potencian. Nosotros, ¿sí?, decidimos a quién escuchamos, y nosotros escuchamos a las personas que construyen escalones, no a los que construyen barreras, ¿sí? A los que van hacia las alturas, no a los que están viviendo allá abajo, siempre limitados por sus mismos pensamientos. Dijo alguien, decía mi papá, que alguien había dicho: aquí en mi terreno no me vengas a sembrar hierbas. Si vienes a sembrar en mi terreno, siembra frutos. Él así decía, él tenía muchas frases. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque él era así, ¿no? Obviamente un hombre de campo, en su infancia se sabía muchos dichos. Y decía: aquí en mi terreno no me vengas a sembrar hierbas. Si quieres sembrar, siembra frutos. Entonces, podemos decirles así. No sé si le puedes decir así, ¿verdad? Pero es bueno pensarlo de esa manera. Buen tema, gracias de toda la verdad, porque no es nada más poner un negocio, la paciencia, el buen trato al cliente, hacer inventario de lo que invertimos y gastamos para ver dónde hay fugas, las fugas hormiga que hablaban el otro día, gastos hormiga, y saber si es un buen negocio, ¿dónde quedó? Y saber si es un buen negocio o tenemos que mejorar. Sí, claro, obviamente mucho de esto es bueno hacerlo de antemano, o sea, antes de poner el negocio, tratar de entender. Pero yo le digo una cosa. Lo que más necesitamos nosotros preparar no es el negocio en particular, es la mente del negociante. Porque una persona que ya tiene mente de negociante y ha invertido en sí y tiene una buena idea de cómo funcionan las cosas, se convierte en lo que se llama un emprendedor en serie. ¿Qué es un emprendedor en serie? Un emprendedor en serie es una persona que ya sabe cómo se emprende un negocio. Ya sabe, es más, ya tiene un amigo y dice: oye, necesito registrar otro negocio. Le habla a su banquero y le dice: oye, una cuenta también para este otro negocio. Y hace las cosas en serie. Una vez que descubres lo que sí funciona, lo puedes repetir. ¿Sí? El asunto es hacer que lo primero funcione. ¿Y por qué repites lo demás si los negocios son diferentes? Repites lo demás, aunque los negocios sean diferentes, porque tú ya eres una persona que ha invertido en su formación como emprendedor. Y eso es sumamente importante. Entonces, otra razón por la que no funcionan a veces los proyectos o los negocios es la resistencia al cambio. Nuestra resistencia al cambio. Y les doy un ejemplo muy fácil y muy sencillo, ¿no? Llega la pandemia, nosotros viajábamos por todas partes dando conferencias, dando diplomados presenciales, y de repente ya no se puede viajar. Es más, nos quedaron eventos con lugares rentados y todos ya para hacer, hoteles rentados y todos ya para hacer eventos, y se canceló, ya no se pudo porque llegó la pandemia. Entonces, esto ya no va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no resistirnos al cambio, no cerrarnos a diferentes posibilidades, pensar fuera de la caja, ¿sí? Pensar fuera de los parámetros de los que usualmente pensamos y nos mantienen ahí restringidos, y pensar fuera de la caja. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos usualmente es: ok, voy a pensar fuera de la caja. ¿Qué voy a hacer? No me voy a resistir al cambio. Vamos a aprender tecnología, vamos a aprender a usar Zoom, vamos a aprender a hacer todas estas cosas que son totalmente diferentes. Nunca las he hecho, pero el día que las haga, entonces ya no podré decir que nunca las hice. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es que dejamos de resistirnos al cambio. Obviamente hemos hablado, y aquí puede ver en otros programas, acerca de las razones de la resistencia al cambio. ¿Por qué no resistimos al cambio? No resistimos por temor, porque nos genera incomodidad, porque nos exige hacer cosas que nunca hemos hecho, porque nos hace entrar en territorios desconocidos, porque nos incomoda, y todas estas razones que nos hacen resistirnos al cambio. La resistencia al cambio también es responsable de que mi proyecto o mi negocio no funcione. Entonces, no debemos de resistirnos al cambio. Al contrario, ¿sí? No debemos de resistirnos al cambio. Hay que ser pro cambio. Recuerde que hay personas que se resisten al cambio y hay personas que promueven el cambio. Debemos de ser promotores del cambio, o sea, aceptar el cambio, promover el cambio y beneficiarnos del cambio. Esto es importante: aceptar el cambio, promover el cambio y entonces beneficiarnos del cambio. Los que se resisten a cambiar en realidad se están resistiendo a crecer. Y esa es una verdad. El que no cambia se estanca. El que no cambia no crece. Nosotros debemos de tener una mente abierta. El hecho de que algo funcionó de una manera hace años no quiere decir que sigue funcionando hoy.
Decía temprano en el programa que los negocios son dinámicos, ¿sí? Están constantemente en procesos evolutivos. El mercado cambia, las tendencias cambian y nosotros hemos de ir cambiando con ellas. Entonces, no nos resistamos al cambio por temor a salir de la zona de comodidad. Al contrario, aceptemos el cambio, promovamos el cambio y beneficiémonos del cambio. La resistencia al cambio nos tiene atados al pasado, a la manera como funcionaba antes, pero tal vez ya no funciona hoy. Yo les dice, salir de la zona de confort, ampliar nuestra área de confianza con más aprendizaje, definitivamente. ¿Sí? Porque el miedo puede ser real o imaginario. La mayor parte de los miedos paralizantes son imaginarios. ¿Sí? 95% de las cosas que tememos nunca suceden en realidad. Dice, hay que detectarlo, cuál es ese miedo y con capacitación puedo lograr salir de la zona de confort y por consecuencia perder el miedo. Sí, y mira, Jolis, hay un tema que está muy interesante que enseñamos nosotros en los diplomados de liderazgo que se llama las zonas de confort, las 5 diferentes zonas de confort en las que se estanca la gente. 5 diferentes zonas de comodidad. La zona de comodidad donde no tengo nada, pero no quiero hacer nada. Y obviamente no les voy a dar todo el tema ahorita porque no nos daría tiempo, pero empezamos. Hay gente que está en la zona de comodidad donde no tiene nada, pero no quiere hacer nada para no dejar de tener nada. Ahí están. Pero luego hay otra zona de confort un poquito más arriba. La siguiente zona de confort es, ya tengo suficiente para comer, con esto la hago, como dicen algunos. Y eso se convierte en otro tope, otra zona de comodidad. Brincar de aquí a aquí genera temor. Y cada vez que brincas de una zona de comodidad a otra genera un temor. Porque consideras que obviamente salir de la zona de comodidad requiere un esfuerzo, pero el cerebro piensa que el esfuerzo va a ser constante. El esfuerzo es solamente mientras das el brinco. Una vez que ya estás en esa nueva zona de comodidad o de confort, ahora vas a estar confortable y llega el momento en que dices, oye, no, tiene que haber algo más. Y entonces otra vez vences el temor y brincas a la siguiente zona de comodidad o de confort y vas creciendo de esa manera. Créeme, ahí en los diplomados de desarrollo personal hablamos acerca de esto y está genial porque decimos, Dios mío, yo estoy en una zona de confort. Yo me he quedado estancado en una zona de comodidad. Necesito urgentemente salir de ella. Obviamente en este ejercicio enseñamos en cuál de las 5 zonas estamos. ¿Cuál es el paso que se requiere dar para salir de esa zona que nos tiene atados a esa zona? ¿Cuáles son los temores o las conformidades que nos tienen en esa zona de comodidad para sacarlos de ahí y que se vayan a la siguiente zona? O sea, recuerde que entre más alta es la zona de comodidad, más cómodos vivimos en realidad. Y eso es importante que lo tengamos así como claro y entendido. Estamos hablando acerca de por qué fracasa mi proyecto. Dijimos porque me preocupa demasiado lo que los demás digan, porque no me preparo, no conozco mi mercado, mi producto, mi competencia, por falta de autodisciplina y liderazgo. Bueno, autoliderazgo y liderazgo, ¿sí? Falta de planeación, por estar con la gente equivocada, o sea, con los desmotivadores, por la resistencia al cambio. Y es más, con esta me despido. Con esta lo vamos a dejar. Tomar decisiones emocionales. ¿Saben ustedes que también hay desapegos y sobreapegos en los negocios? Y vamos a hablar de eso. Está interesante. Pero luego el comentario yo les dice, salir de zona de confort, ampliar nuestra área de confianza con más aprendizaje. Sí, definitivamente. Fíjense, esto yo creo que es sumamente importante. Y hablamos un poquito acerca de las emociones. Porque nosotros somos seres emocionales y no es malo ser seres emocionales. Es malo que sean las emociones las que regulan nuestro comportamiento. Sí, totalmente. Si las emociones tienen su función. Incluso las emociones negativas que nos mueven a la acción para llevarnos al cambio. ¿Sí? Las emociones positivas que nos permiten estados de disfrute y de placer, ¿sí? De premio, son importantes. ¿Sí? Pero conocernos a nosotros, recuerde que el proceso en los diplomados enseñamos acerca del proceso del autoconocimiento, la autorregulación, el autoliderazgo, el liderazgo. Después viene la multiplicación. Entendemos nosotros que hay que estar en constante aprendizaje. Pero parte de lo que tenemos que aprender no tiene nada que ver con el negocio, aparentemente. Parte de lo que tenemos que aprender es el manejo de nuestras emociones. ¿Qué tanta influencia tienen mis emociones? Hoy no me levanto porque me peleé con mi esposo o con mi esposa, no trabajo.
No quiero trabajar, no quiero trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un día perdido. Y luego el otro día, otra cosa más pasa. Es que estoy deprimido, entonces hoy tampoco abro el negocio. O lo abro, pero estoy ahí como de mala gana, como mal atendiendo a la gente. ¿Sabe usted que es? Yo no sé cuántos saben eso. Es peor estar y mal atender que cerrar. ¿Saben eso? Porque si usted cierra el negocio ese día, la gente dice, pues tal vez algo pasó, alguna emergencia o algo, el negocio está cerrado. Pero si usted está de mala cara, de mal humor, mal atendiendo a los clientes, entonces pierde mucho más. Las emociones, las decisiones emocionales, muchas. A mí me pasó en alguna ocasión, no quería cerrar un negocio que no estaba produciendo porque tenía un sobreapego. No, es que el negocio se llama de tal manera y este negocio lo abrí de este modo y tanto que me costó. Pues me estaba costando más porque tenía un sobreapego. Y dijo alguien, negocio que no da dejarlo, pero para que dé mejor aprender. Y eso es importante. María Herrera dice, gracias, muy buen tema, saludos, gente bonita, Dios les bendiga. Estudiar acerca de las fortalezas y debilidades. Sí, claro, conocernos, eso es cuando hablamos de autoconocimiento, Yolis. Hablamos de nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Hablamos de trabajar desde las fortalezas, no trabajar desde las debilidades. Las debilidades que son mías son fortalezas de alguien, entonces son trabajos delegables que les llamamos nosotros. Rosario García dice, excelente, muchas gracias, bendiciones. Alfonso Domínguez, te sigo leyendo porque está interesante esto, Alfonso. Hay muchos obstáculos en un negocio. Si manejamos nuestras emociones, estos se hacen a un lado. Totalmente de acuerdo contigo. Lo primero es creer que tenemos el mejor negocio y que somos los mejores para, obviamente, generar estados emocionales positivos que nos lleven a tomar decisiones proactivas que hagan crecer el negocio. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Sí le sabes, sí le sabes. Y claro, Yolis, los negocios se tratan con la cabeza. El asunto es que hay que ser realistas. La mayor parte de la gente decide emocionalmente. Sí, se hizo un estudio que me pareció bastante interesante en el que hablaban precisamente de eso, de las causas o las razones por las cuales los negocios que ya parecían exitosos no habían funcionado. Y casi siempre tuvo que ver con una mala decisión. Y casi siempre esa mala decisión era una decisión emocional, subjetiva, no objetiva. Olivia García, qué bueno que estás aquí. Buenas noches, Marina Bonilla. Qué bueno que llegaste, me da muchísimo gusto. Yolis, gracias por tu participación, muy valiosa. Mándame un mensajito, por favor, me gustaría. Alfonso, cuando puedas, mándame un mensajito. También me gustaría estar en contacto contigo. También se ve que... y obviamente... ¿Y dónde quedó? Por aquí está. Bueno, también Mónica Álvarez, ya sabes que en estos temas de negocios eres más que bienvenida. Así que tenemos varios expertos aquí y eso es una maravilla. Recuerda que queremos aportarles lo mejor que se pueda, calidad de contenido, un buen ambiente, no solamente, sino que les enviamos también hasta allá donde están nuestros mejores deseos. Cualquier negocio que estés realizando, recuerda, hazlo con pasión, pero hazlo con preparación también. Es una combinación perfecta para que tu negocio funcione. Por lo pronto, mil gracias. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir, pero volvemos. Recuerde que aquí estamos. Aquí vamos a estar de lunes a jueves, por lo menos, con toda la intención de añadir valor, con toda la intención de dar algo que te pueda ayudar. Y ya sabes, Alfonso, Mónica, Yoli y los demás que tienen experiencia en los negocios y que saben de esto, aquí siempre son más que bienvenidos. Bendiciones a todos. Que la pasen bien. Muy bonita noche.